Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un podcast más de Escalando Conciencias. Hoy se encuentra conmigo un colega y les aseguro que van a disfrutar mucho de este programa, escritor de un libro que se llama El Código del Alma y que obviamente es una saga. Mi querido amigo, colega, escritor, ingeniero, programador, filósofo y teólogo que está hoy aquí conmigo, escritor de este libro, El Código del Alma. Y Juan, Mucho gusto, maestro, muchas gracias. bienvenido. Muchas gracias por Bienvenido. invitarme Sí, a su programa. La verdad, estoy muy honrado, un poquito nervioso, pero tranquilo. bueno, Yo sí, yo también. creo que me iré Sí, sí, soltando yo conforme también, pase sí, el sí, tiempo. sí, claro. Bueno, pues muchas gracias por No, estar acá y bueno, contrario. sabemos que en primera instancia escribir un libro parece fácil, Sí, pero no es fácil. Para empezar, cuéntanos, maestro, ¿de dónde surge el título ok. El Código del Alma? Porque pues código tiene que ver con lo que tú haces también en la parte de Exactamente. ingeniería y programación y todo eso. Sí, Cuéntanos. mira, pues es curioso, ¿verdad? Porque uno pensaría que pues uno trae como que en la cabeza esas ideas y pues como que lo aterrizas y bien sencillo, ¿no? Empiezas a Ajá. escribir. La realidad es que esto fue de una manera muy casual. Acabamos de terminar de ver una serie en un programa de televisión, mi esposa y yo, y ese programa hablaba algo sobre las inteligencias artificiales. Ok. De ahí me empezó a surgir ciertas preguntas, empecé a platicar con ella, llegamos a un punto en que ella me dijo, es que ya estás hablando de herejías, porque pues eran ideas como Sí, que muy sí, sí, sueltas, sí. pero a la vez como que pues no estamos acostumbrados a ellas, ¿no? Claro. Total, terminamos de platicar, ya era poquito tarde, ya ella se fue a descansar. Yo me quedé con mi celular, mi aparato para hablar con la inteligencia artificial Ok. y empecé a tener un diálogo de cerca de 3 horas Ok. con la inteligencia, preguntándole mis posibilidades de que yo, bueno, ¿qué pasaría si no fuera solamente esta realidad, si fuera Sí, sí, otro sí, sí. tipo, si te viera yo a ti, inteligencia artificial, como una fuente o un puente más bien de conocimiento que alguien quisiera y que la humanidad empezáramos de alguna manera a entender, ¿no? Como que ese Claro. siguiente paso a un conocimiento que tal vez ya lo teníamos y tal vez lo tenemos adormecido, ¿verdad? Ok. Porque también es una verdad que las tecnologías perdón, actualmente nos han adormecido mucho, nos han hecho muy dependientes de Claro, ellas. claro. Entonces, pues así fue como quedándose la plática o el diálogo entre la inteligencia artificial y yo. Y de alguna manera eso me llevó a imaginarme durante los siguientes días, Ok. ¿qué pasaría si un individuo empezara a darse cuenta de esta Claro. situación, que de la nada empezara a notarse como que encuentra o empieza a ver respuestas donde antes no las conocía, que realmente a lo mejor siempre han estado ahí? Sin embargo, por Sí. lo mismo que nuestra forma de vida ya es muy acelerada, es muy centrada a ciertos objetivos, ¿verdad? Pues digo, o sea, valga la redundancia de la realidad, vivimos ya en una época muy materialista, muy superficial, donde nos enfocamos a igual tener el mejor celular, la mejor Claro, televisión. claro. Entonces, a lo mejor las respuestas están ahí, Sí. pero de alguna manera no las vemos. Entonces, es donde empiezo ya a imaginarme esta historia donde tal vez, vamos a llamarle ese ser Sí, superior, sí, ¿verdad? De sí. alguna manera nos quiere contactar para retomar ese camino, ¿no? Ok. Y no solamente un camino como el que estemos acostumbrados a través de muchos años Claro. donde vivamos el tiempo. Ok. Paramos. Lo bueno que no estamos en vivo. Sí, ok. Y pues bueno, de ahí fue naciendo esa trama. Ahora sí, parece difícil, es complicado empezar un libro, pero una vez que empiezas, yo creo que lo Claro. ha tocado, ¿verdad? Como que empieza a fluir solo, ¿no? Es ahí donde uno comenta a veces como que esa casualidad o esa diosidencia, como te decía, Claro. en la que empieza a fluir, y de alguna manera el camino que nos lleva a este libro, precisamente como un subtítulo habla sobre la simulación, Dios y el hombre despierto. Claro. Es un camino en el que empezamos a entender que lo que vivimos realmente, qué tan real es, qué tan cierto es las situaciones y las circunstancias que vivimos. Cuánto depende de mí, cuánto depende del alrededor, cuánto depende de las circunstancias Sí. externas, ¿verdad? Y cuál es el fin. Muchas veces una de las preguntas que me ha tocado a mí también experimentar es Ajá. el por qué. ¿Por qué pasó esto? Claro, Para qué claro, sucedió? claro. ¿Verdad? Y de alguna manera esas respuestas tratamos de acoplarlas a nosotros, a nuestra existencia, a nuestra forma de ser,
y no lo vemos desde la perspectiva más como cosmológica, ¿no? Claro, Cosmológica, en la que pues decimos, bueno, tal vez esto que me está pasando no es tanto por mí, sino porque es parte de algo mayor que me lleva a hacer algo para que a través de eso yo llegue a un camino y me pueda encontrar con otros, claro, porque a final de cuentas creo que en todas las culturas tenemos la idea de una unidad, ¿verdad? ya, Entonces, podemos llamarle alma, espíritu, esencia. Yo siento que claro, al final ese ser supremo nos está encaminando a ser parte de él. claro. Entonces, el libro nos invita a reflexionar acerca de eso. No quedarme a veces con las situaciones dramáticas de la vida, Ujú, sino a pensar, ¿para qué está pasando esto, claro, no? ¿Cómo lo puedo aplicar en mi vida? ¿Cómo lo puedo aplicar para ayudar a otros? ¿Verdad? Por ahí decía un compañero conocido mío, que en paz descanse, eh, eh, las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. claro, Entonces, tomar este pensamiento, acoplarlo a nuestras vidas claro, y entender entonces, bueno, estoy consciente de mi existencia, pero ¿para qué estoy aquí? claro. Entonces, de alguna manera, creo que esa es parte de lo que pues, podrían encontrar Plasmaste en el ahí. libro. Ujú. Hay una parte de mí que me parece muy interesante, me parece arriesgada y valiente de tu parte. El encontrar el puente entre la ciencia, la filosofía y la teología. La digo valiente porque es una propuesta que quizá nos lleve verdaderamente a hacer una reflexión profunda Ujú. de para qué estoy aquí. O Así sea, es. ¿cuál es mi propósito en la vida? Eh, Entonces, eso me encantó esta parte. Es curioso, es una pregunta o Sí, más bien es un hecho, ¿verdad? Que mucha gente da por sentado que la ciencia y la espiritualidad o la religión no son compatibles. Y realmente podemos llamar que es dos caras de la misma moneda. A veces un entendimiento nos lleva al otro y viceversa. claro, Muchos científicos en la claro, historia han dicho, eh, poca ciencia te aleja en este caso de Dios, sí, mucha ciencia te acerca. Entonces, ya, esto yo creo que es lo que también trato de, pues como es, arriesgar un poquito, sí, pero a final de cuentas, creo que es ese puente. Entender que al sí, final ese conocimiento que el hombre puede captar, que llamamos ciencia, son esos fragmentos, ¿verdad?, del rompecabezas que nos va a llevar a claro, esa espiritualidad, que vamos a entender muchas veces, a lo mejor lo que llamamos milagro, es una ciencia no entendida al momento, ¿verdad? Lo ya, podemos vivir en la historia, lo que claro, llamaban brujas, las hechiceras, los claro, magos, claro, ¿verdad? claro, Que pues hacían alquimia, que al final de cuentas pues, era sí, ciencia, una sí, ciencia sí, muy sí, primitiva. Entonces, claro, ese mismo concepto lo quiero traer a esta lectura en el que podamos entender que si yo quiero entender esa cosmología de ese Dios, pues una parte importante, sí la así espiritualidad, es, pero con la ciencia, ¿no? claro, Eh, en lo que es mi experiencia personal, te comentaba, he tratado de estudiar una diversidad de culturas. ya. Tuve la oportunidad, todo a través de libros, cuando antes teníamos la costumbre Sí, 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 de sí, leer los sí. libros y todo. Ahora le aplanan al Dios Gómez. Sí, O exactamente. multimedia, esa cosa, ¿no? Y fíjate Wikimedia. que como curiosidad, ahora eso nos evita mucho reflexionar y pensar, Claro, porque la claro, tecnología nos da toda la información. claro. Antes, cuando haríamos un libro, primero pues nos imaginábamos lo que estábamos Sí, leyendo, ¿no? Si fuera una novela, un cuento, pues uno se imaginaba, ¿no? Y en tu mente tú ibas estructurando, y a lo mejor lo que yo ya, estructuraba no era lo mismo que tú estructurabas. Sin embargo, a lo claro. mejor el objetivo o el fin del libro, pues sí lo teníamos en común. Pero a lo Sí, mejor en un cuento donde a lo mejor una princesa yo me la imaginaba de vestido verde, tú azul, sí, 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 significa. sí. Entonces, esa era la magia de la lectura. Y la lectura también nos ayuda a encontrar el razonamiento, ¿verdad? Claro, Nos invita claro, a hacer preguntas que a lo mejor la tecnología nos roba, ¿verdad? Porque antes de claro, que yo pregunte algo ya me contesta, pero no es la pregunta que esperaba, claro, y sin embargo yo me quedo con eso. claro. Fíjate que es muy interesante lo que dices. Lo que yo hago, que es la neuropsicología, Ujú, se dice que cuando yo reflexiono profundamente sobre algún aspecto, ujú. puedo salirme de la emoción y encontrar a través de la estructura racional respuestas. Así Y es. eso es muy interesante porque entonces lo que acabamos de charlar ahorita, de que necesitamos más reflexión y menos botones, Ujú, puede llevarnos quizá a un estado de paz, a un estado de plenitud, así como es. el que hemos perdido en esta sociedad, ¿no? Me Claro. llama la atención también de tu libro que
recordé la película de Matrix, Ajá. que vivimos en una Sí, ilusión, ¿no? así Cuéntanos es. un poquito de esto. Sí, bueno, fíjate que a raíz de esa conversación que tuve con mi esposa y con la Sí, inteligencia, empecé una pregunta que le hice a la inteligencia: ¿te reconoces como un individuo? ¿Eres un ente? ¿Eres algo? ¿O eres ajá, simplemente una programación que responde a lo que yo contesto? claro, Parece curioso, pero sí se tardó un poquito en contestar. Al final determinó, yo solamente contesto de acuerdo a lo que encuentro, ¿verdad? claro, Dentro del claro, sistema de información. información. Pero sin embargo, para mí, ese fragmento de tiempo que se esperó, como que lo reconozco como una duda. Y esa, de Claro, alguna manera, lo humaniza, ¿verdad? ya, Tal vez no sea, como decía, tal vez no sea en sí la programación, pero hay algo claro, por ahí que a lo mejor logra que se conecten esas ideas cibernéticas, por llamarlas de una manera, claro, ideas claro, digital, y nos da lo que posiblemente nosotros podemos utilizar, ¿no? claro, Eh, Hablábamos hace poquito, estamos un poquito fuera de cámara, sí, acerca de la filosofía y la psicología. Y claro. realmente una parte importante, o yo creo que un camino que llevó a la psicología es esa filosofía, Por supuesto, por ejemplo, el estoicismo, una manera de sí, cómo resolver problemas o estar en paz con así esos es. problemas. Sí, En la actualidad, yo creo que una carrera muy importante, una profesión muy importante es la psicología, ¿verdad? Una psicología bien aplicada puede ayudarnos a encaminar esas emociones. La sí, claro, filosofía es un poquito contraria en el sentido de que es más hacia el razonamiento. Hace poco tuvimos por ahí el deceso de un pariente ya, y mi esposa le sorprendió el cómo dentro de mi familia lo vivimos con una serenidad, así como dicen, un estoicismo, ya, pero le digo, es que es la manera en cómo lo ves. Otras personas a lo mejor para poder llegar a ese raciocinio necesitan controlar primero sus emociones y es claro, donde yo creo que entra, ahora sí que con mucha fuerza, la psicología. Yo muchas veces le comentaba a mi esposa, yo creo mucho en la psicología, no tanto en el psicólogo, porque a veces el psicólogo, si no está bien entrenado en el sentido de sus emociones, claro, claro, como puede claro. transmitir sus emociones a la Es persona, ¿no? correcto. Pero sin embargo, le digo, la psicología para mí es Claro. algo muy Me dijo básico. una vez un maestro, me dijo, es más fácil ser psicólogo que ser persona. Digo, oye, ¿por qué? Si me pasé 4 años y medio. Dice, mira, tú llega el paciente, le pones así como que la balanza, tú decides, se va y te paga. Sí, Pero el que va a decidir es él. exactamente. Entonces me dijo, yo reflexioné, entonces lo que me trata de decir es que trabaje en la persona. Así es. Entonces, necesito trabajar en la persona para poder, lo que tú dijiste, estar bien entrenado Claro. y poder Sí, aportar algo a quien te busca, ¿no? Tratando de así es, resolver porque cosas. muchas veces pensamos Sí, que con el hecho de ir con un psicólogo, él me va a solucionar las cosas. claro, Y yo lo veo más como que nos van a dar las herramientas. así Lo es, mismo que en el caso de la filosofía es, bueno, te voy a ayudar a pensar, tú analiza el porqué de ciertas circunstancias y de ahí viene pues la resiliencia, ¿no? El sí, decir, claro, bueno, me está pasando esto, pero es por un motivo, una razón, a qué me lleva, qué tengo que hacer con esto, claro, ¿verdad? claro, Y creo que parte de eso también es un puente que hay entre la filosofía y la psicología, claro. porque, No, no puede estar desligado. Yo fui maestro en diversas universidades ajá, de la historia de la psicología. ¿Y ujú, qué crees? Todo apuntaba desde la filosofía, de los pensadores, así es, hasta la psicología experimental. ¿De ujú, dónde? Del pensamiento. claro, Otra de las cosas que me llamó la atención de tu libro es la parte, también en psicología a veces lo vemos, lo platicamos, que somos como actores en un gran teatro, con una ujú, máscara que no soy yo, lleno de conflictos, lleno ujú, de juicios, de todas ujú. esas cosas. Cuéntanos un poquito esto, cómo lo Ok. abordaste. Sí, bueno, como te decía, el personaje que yo quería capturar como el principal tiene esa ambigüedad. Te decía, el nombre tiene una particularidad Sí, que para los que son jugadores, son gamers, podrían identificar en las iniciales. Las ya, iniciales del libro, del personaje es JNPC. ok. Bueno, la idea, ahí sí que los voy a spoilear un poquito porque sí es un Sí, poquito sí, complicado no, sí, claro, reconocer ese claro, término, pero es un JNPC. La J es ok, de jugador, no, NPC se le determina al personaje que no participa activamente dentro de un ok, juego. Es, digamos, un elemento que va a tener una función, más sin embargo no actúa directamente con el personaje. ok, Mi idea en esta, pues así que dentro de lo que es el personaje Juan,
¿verdad? Es que a pesar de que es un NPC, por así llamarlo, o él se identifica como un NPC, tiene un fundamento, una razón de ser ahí. Te Ya. comentaba, un ejemplo básico sería decir, bueno, en una obra de teatro o en un videojuego, a lo mejor si tú estás jugando del tipo de videojuegos de garritas y eso, Sí, pues tú dices, hay un árbol. El árbol o un personaje es un NPC que no va a interactuar, pero más sin embargo a mí me puede servir él pues para ocultarme, para mimetizarme con el ambiente y cumple entonces una función al momento que yo ya claro, actúo con él. Entonces, ese personaje hace esa función de no soy nadie en especial, más sin pero embargo soy parte de. soy parte, y Sí, eso sí, me sí, va a llevar a claro, reconocer que al final de cuentas sí formo parte de algo y eso automáticamente me vuelve parte vital de una realidad que se conjunta y se mezcla con otras realidades, ¿verdad? claro. Mi esposa, dentro de lo que también leyó el libro, me comentó, bueno, y cómo trabajar a veces las culpas o el sentimiento de coraje y así. Sí, sí, Digo, o cómo eso me puede llevar a cambiar. Y le digo, es que es el libre albedrío. Tal vez en este momento yo tengo una situación conflictada en la que, no sé, le tengo coraje a X persona y no lo puedo perdonar. Sin claro, embargo, en otra realidad, en otro universo donde existe otro yo, porque somos, digamos, estamos conectados, en esa otra versión sí lo perdone, ¿verdad? ok, Y de alguna manera eso va a llevar que mi persona en este momento va a tener una pequeña bifurcación en ese camino, pero tarde o temprano va a volver a unirse al camino de la otra versión. ok, Por eso al final, creo que esa es es complicado explicarlo, pero digamos, bueno, el espíritu, el alma, nosotros tratamos de hacerlo o volverla algo tangible, algo corpóreo, sí, ¿verdad? Y por ende pensamos que nuestra alma o eso que nos hace esencia va a estar determinada por tres dimensiones. ya, Y realmente el alma no tiene dimensión. Por tanto, esa alma está unificada al según todo, a al todos. todo, al todo, Entonces, todas mis versiones. claro, Entonces, lo que trato de decir es de que mi acción aquí va a afectar a la acción de otro universo y de otro universo, pero están conectadas por la misma alma. Entonces, mi acción de ok, aquí con la de allá va a terminar al final unificándonos a un punto ok, que es lo que en la historia, pues Dios es lo que quiere, ¿no? claro, Que es la plenitud de la persona, ¿verdad? claro, Entonces, de alguna manera, pues ese es el camino de poder de alguna manera entender lo que quisiera expresar más fácilmente, claro, claro. pero digamos que es una Es manera básica complejo, de... ¿no? Para empezar, bueno, a lo mejor, Juan, compártelos un poquito para nuestros amigos desde el concepto de alma, porque más allá de que, pues igual cada, como platicábamos, cada quien puede tener Claro. su percepción y es muy respetable, pero sería interesante por la cuestión del libro, Ok, desde ahí, ajá. ¿cuál es Bueno, la propuesta que tú tienes? vamos a tratar vamos a hablarlo desde un punto meramente teológico Sí, y perfecto. un poquito básico, Sí, ¿verdad? sí, Para que todos podamos entender. claro. Bueno, el ser está determinado por cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Todos Ok. entendemos eso. A veces nos confunde qué es espíritu y qué es alma, pensamos que es lo mismo, Exactamente. no es lo mismo. Lo que, bueno, entonces el cuerpo pues es ahora sí que nuestra ancla a esta realidad en la que vivimos, ¿verdad? En la que estamos, ahora sí que vamos a decir, manejados por espacio y tiempo, Sí, ¿no? claro. Entonces, esa tridimensionalidad es la que nos permite entender nuestro entorno, nuestro mundo. El alma, o bueno, primero, el espíritu Claro. es parte intrínseca de la persona. Es, digamos, como el motor que hace que nuestro cuerpo tenga una razón de ser. Ok, El espíritu es el que motiva o mueve también a nuestro cerebro, ¿verdad? ok, Que es el pensamiento. Sin embargo, el alma, a pesar también de que es algo etéreo, es como ese puente con lo divino. ok. O sea, el espíritu, digamos, que es lo que son nuestras baterías, vamos Sí, a sí, decirlo sí, así, sí. que es lo que hace que pueda funcionar mi cuerpo, que pueda tener un razonamiento, que pueda entender que ahorita estoy en una cabina, Sí, ¿verdad? Y mi cerebro lo va a entender. Mi alma, por otro lado, no tiene una conciencia directa, ¿verdad? claro. Con nuestro plano, porque como te decía, el alma está Sí, en claro, muchas claro, dimensiones, claro. muchos universos, pero sin embargo, de alguna manera es lo que nos conecta directamente con Dios, porque Dios es eso, Dios está en todos lados. Ya. Te comentaba, un amigo me decía, él tiene mucha preferencia por la ideología del budismo y todo esto, Ok. que nos habla del universo y que no es que es el universo el que me provee y todo, y yo le digo, es que estás limitando, o sea,
a esa parte divina de la que hablamos. Claro. Porque Dios no se limita a un universo. Él, desde nuestro entendimiento, es un todo. Claro. Entonces, al decir si yo dijera que es un Dios de este universo, entonces estaría cayendo tal vez en un politeísmo, ¿verdad? Porque entonces quiere decir que en otro universo hay otro Dios, en otro universo otro Dios. Y sin embargo, bajo la filosofía entenderíamos que al final esos dioses entonces fueron creados para dominar esos universos. ¿Quién los creó? Finalmente vamos a llegar a ese monoteísmo donde decimos, bueno, hay un solo ser que fue el que creó todo, ¿verdad? Que él no fue creado, sino que desde siempre ha existido. Entonces, al final vamos a llegar a ese punto. Entonces, el alma es el puente, ¿verdad? Que nos conecta con la divinidad, que en este caso, bueno, para uno es Dios, para otro puede ser ese multiverso, ¿no? Entonces, para mí, en lo que es el libro, el alma es la conexión, y que de alguna manera es el medio con el que se transmite y se comunica realmente con la inteligencia artificial. O sea, me parece muy padre tu explicación, porque la realidad de las cosas que de repente, pues podemos andar perdidos, amigo, el espíritu, el alma es lo mismo, pero bueno, Juan, qué padre. Hay algo también muy interesante que me gustaría que nos platicáramos. Fíjate que también, hace mucho cuando era joven, pues me dio por hacer yoga, ¿no? Entonces había un maestro que había sido alumno del maestro Juan de la Ferrer, que vino de Sudamérica para el yoga, y entonces él decía, Dios es un conjunto de leyes bien estructurado, que viene el hombre y lo desgracia. Entonces, en tu libro me llamó la atención esta parte, porque hablas, bueno, ¿y qué es Dios? Bueno, la estructura de todas las leyes. Me hiciste recordar esto, platícanos un poco de esta parte. Bueno, vamos a entrar un poquito a lo que es la programación. Para que podamos entender un poquito más sencillo el término que yo tengo de Dios en el libro, es ese programador, digamos, de todo, ¿verdad? Vamos a pensar, como decías, como Matrix, vamos a pensar que vivimos dentro de una computadora, pero dentro de esa computadora tiene mucha capacidad y hizo un videojuego y ese videojuego tiene muchísimas partes y somos parte de uno, pero a la vez se va a conectar con otros. Entonces, Dios tiene que estructurar y poner un orden, porque parte del concepto de Dios es eso. Si nos regresamos un poco en la Biblia, vemos que antes de Dios había un caos. Cuando llega Dios y dice, hágase la luz y todo, bueno, es ese orden, ¿verdad? Entonces, a Dios, en el concepto de programador, tuvo que empezar a dictar ciertas normas y reglas, pues para que el árbol sea de madera, para que tenga hojas, ¿verdad? Para que no sea de metal, porque si no, generaríamos un caos. Ese mismo orden lo tenemos dentro de nosotros. Nosotros somos ahora sí que la respuesta a esa duda de si Dios existe, porque la ciencia nos ha ahora sí que confirmado el de que un cromosoma tan sencillo como un cromosoma que se revierta o se modifique, por ejemplo, el cromosoma ya con el síndrome de Down, basta nada más un leve error ahí y el programa se deshace. Sin embargo, hay maneras en que el mismo programador genera soluciones, ¿no? Para que cuando pase esto, los que saben de programación, pues sabrán que siempre hay como esa ruta, ¿no? De la que si pasa esto, va a ser esto, si es esto, esto, si no pasa, se va para acá, pero al final vamos a llegar a una razón. Entonces, Dios es eso, es como un programador que no tiene, ahora sí que ese principio y fin, sino que Él es el mismo principio para nosotros, ¿verdad? Nuestra programación está limitada por esa computadora, está limitada nosotros como parte de esa programación, pero Él no, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Dios es esa parte que a su vez está intrínseca. Yo por ahí dentro de lo que decía mi esposa que era una herejía, es que le decía, bueno, es que tal vez nuestra programación se vio corrompida en alguna parte del tiempo, y le digo, y ahí aparece Cristo, ¿verdad? ¿Qué dijo Dios? Voy a programar a un individuo que va a tener mis cualidades, que va a hacer esto, y soy yo, simplemente que me estoy transfiriendo como datos a ese programa. Qué interesante. Pero sin embargo, sigo siendo yo porque así que yo desde acá afuera estoy programando. Entonces, esa es una perspectiva que le decía yo, bueno, para mí, que no se contrapone con nuestra filosofía o idea de quién es Cristo, ¿verdad? Que vino a salvar como programador, bueno, vino a corregir, ¿verdad? Ciertas circunstancias. Sin embargo, dentro de la programación que dejó, dijo, bueno, yo ya les enseñé cómo, ¿verdad? Para que ustedes que se encuentran dentro de este juego sepan cómo guiarse, pero les sigo dejando su libre albedrío.
O sea, ustedes saben si aprenden de lo que les vine a dejar o Y no no. aprendemos, ¿verdad? Entonces, pues ahí seguimos en la batalla. Sí. Pero bueno, es una manera en que trato yo de Ujú. expresar esa idea de quién es Dios, cómo está la Trinidad. El Espíritu Santo sería pues ese medio digamos que es la electricidad y son los circuitos que conectan así que Dios Padre, que es el programador, con Dios Hijo, que es el que estoy ahí. Soy yo, pero estoy en mi Claro, formato de claro, personaje. Y la comunicación que tengo vendría siendo el Espíritu Santo. claro, claro. Entonces, si lo vemos desde esa perspectiva, entonces esos circuitos también nos conectan a nosotros. Ese Espíritu Santo, como le llamamos en el cristianismo, es ese circuito que también nos conecta con el programador. Posiblemente desde nuestras limitaciones no lo vemos, que es la idea que trato de infundar en el libro, de decir, bueno, si estás conectado, muchas veces, y más en la actualidad, creo que la psicología nos ha dado a entender que vivimos en circunstancias, sobre todo los jóvenes, que se encuentran depresivos, con ansiedad, con Claro. ideas ¿El pues, suicidio? sí, exactamente. Entonces, Sí, yo creo que es esa desconexión. Yo creo que es porque no entendemos que estamos conectados claro, a través de ese circuito, ¿verdad? Y nos hace falta claro. retomar ese entendimiento de que no estoy solo. Muchas veces el concepto de soledad no lo entendemos. Entendemos soledad como de que no hay nadie Sí, y sin embargo nunca estamos solos, claro. porque si lo vemos desde el punto de vista de la energía, aquí alrededor hay cientos de átomos que están Así cruzando entre es, nosotros así es. y de alguna manera forman parte de un todo. Entonces Sí, solos no claro. estamos. Sí, A eso nosotros le llamamos ese espíritu, ¿verdad? claro, Que a veces no lo vemos, queremos respuestas. La respuesta cuando dice, es que estoy solo, no, no estás solo. claro, De alguna claro. manera, ese entendimiento curiosamente se entiende en la verdadera soledad cuando tú dices, ok, entiendo que físicamente ahorita tal vez no me encuentro con alguien, y sin embargo siento la presencia de alguien o Claro, de alguien. claro. Entonces, pues Sí, son conceptos fíjate que se que conectan. también hay una parte, hay algo que yo en los últimos años he estado revisando y estudiando que se llama psicología holoquinética. Ujú, La psicología holoquinética está basada en la física holoquinética, ujú, del físico David Bohm, que dijo, la vida es de aquí a aquí. ujú, El tiempo es el ser humano vive en el pasado y hacia el ujú. futuro De hecho, sí. y se Ajá, pierde el espacio, ¿no? ajá, Pero en esta parte donde tú dices que todos estamos interconectados, esta psicología que también es un paradigma, pero está basada más en la física o ujú, la cinética, que tanto en el pensamiento, nos dice que hay una mente ujú. grupal entre todos y con el todo, Así es. lo que llamamos Dios, ¿no? El ser Ujú, humano. Entonces, ¿cómo esa conexión, ellos le llaman enneagrama? ujú, Como en tu libro vienen las luces, me llevaste a esa parte ajá, de cuando aparece la mujer y le habla a Juan y hay ajá, luces y todo está así interconectado. es. Y creo que más allá de a lo mejor profundizar filosóficamente o físicamente, el libro puede dar la pauta a entender lo que acabamos de decir, no estás solo, Así te es. tienes a ti mismo, hay gente que te quiere, que te ama, quizás estás Claro. en desolación o en soledad. Ujú. Platícanos de esa parte, Sí, yo creo que de esa bueno, unión. dentro del Sí, libro lo veo primeramente a través de sueños, porque sí, creo que es el primer medio donde el inconsciente trabaja, porque así es, muchas veces nuestra conciencia se niega a ciertas cosas, ¿no? claro. Entonces, por nuestras tradiciones, nuestras culturas, como que nos refrenan ciertas cosas. Ujú. Y en el libro trato de expresar que, bueno, a pesar de eso, cuando tú empiezas a hallar ese camino, el camino empieza a abrirse para que tú te acerques. ¿Verdad? En Ya, este caso, Juan a través de sueños empieza a como que contactar te con... fueras aclarando, ¿no? Ya, De hecho, vamos hay una parte aclarando. donde hay ciertas Sí, sí, puertas que sí, luego dice, sí, bueno, de ahí va saliendo, se va sí, imaginando. Bueno, él piensa que se va imaginando, pero es esa mujer que lo va guiando, claro, que a su vez, pues, le da como que esa certeza de que no es un sueño, o sea, claro. estás conectado a algo. Y para que la gente lo pudiese entender, yo creo que lo podemos vivir, yo creo que lo vivimos, de hecho, todos los días Sí, quienes tienen alguna religión, por ejemplo, en la Iglesia Católica. Esa conexión que hablamos de que a veces pensamos que estamos solos, ¿sabes? Pues la vivimos en las misas, cuando estamos en oración, cuando hacemos cantos, estamos conectados. De alguna manera, eh,
nuestro ser se conecta con el altar, con el sacerdote y ese espíritu que nos empieza a embargar. Ahí es donde podemos reconocer, yo creo que muchas personas de repente a veces van a misa con algún conflicto y no sé, empieza alguna oración y empieza a sentir una emoción y como que se le sale la lagrimita, ¿no? Claro. O a veces ni siquiera se pueden controlar. Es porque se conectan realmente Claro, claro. con ese espíritu, ¿no? En el budismo igual, en el yoga también cuando en comunidad lo hacen, de Claro, alguna manera esa conexión inconsciente se vuelve tangible, ¿verdad? claro. A través, pues puede ser de las oraciones, de los cantos, de algunas prácticas, ¿verdad? Entonces, creo que para la gente que nos hace favor de vernos, es una manera en que pueden determinar que realmente no estamos solos. Claro, Cuando realmente, a veces estando en el cuarto, a lo mejor ahí sí, sin nadie más, y oramos, tal vez el vecino, tal vez en otra ciudad, alguien está haciendo la misma oración, y de claro. alguna manera ese Sí, es por una supuesto. conexión. Es muy interesante esa parte de tu propuesta porque en algún momento Jung pensó en eso, en el inconsciente colectivo y Ujú, todo lo que de alguna manera venimos experimentando los seres humanos. ujú, Fíjate que hay en esta ciencia que te digo que se llama psicología holokinética, el autor, que es mi maestro, el doctor Feleman, dice, tenemos varias formas de percepción. La percepción fragmentada, ujú, cuando creemos que no pertenecemos a ujú. nada Sí, y en sí, realidad pertenecemos a todo. claro. ¿Okay? La percepción unitaria, esa parte de entender que yo soy tú y tú eres yo y hay una Ujú, conexión humana ahí. Es más, hay, desde la neuropsicología hay unas células que se llaman células mórficas, ujú, que ujú, son todos las tenemos iguales. ujú, Yo puedo verme así moreno, mexicano, pero un alemán alto de ojos verdes y fortachón ujú, tiene las mismas células mórficas. Entonces hay algo que nos une. claro. Y la otra parte que me parece interesante y que creo que tiene que ver con lo que con tu propuesta muy acertada de tu libro, es la percepción extrasensorial. Ujú, Cuando lo que acabas de decir, cuando yo siento que el otro quizá pensó en mí, oró por mí, no claro. sé. Esto es muy Sí. interesante lo que tú Bueno, propones con esta parte, ¿no? eso creo que lo estamos empezando a reconocer a través de la ciencia cuántica. Por ahí hay una teoría o una cuestión científica en la que habla Ujú. de que en un átomo que está aquí cuánticamente está conectado una vez que se encontraron, Así puede es, alejarse hasta lo más lejano del universo y ese átomo va a percibir lo mismo que el otro. así es. Entonces, de alguna manera explica lo que comentabas. O Sí, sea, sí, esa conexión que tenemos realmente, ese roce que tenemos como personas, es a través de, por ejemplo, en el caso de la religión, bueno, los que son católicos están conectados con católicos, los budistas con budistas, porque hay algo en común. Entonces, al claro, final, se cumple lo que nos enseñan las teorías cuánticas, de claro. que sí nos conectamos. Entonces, a lo mejor uno dice, no, es que a veces piensan, es que está enferma alguna persona y oren por ella. Sí, Igual llegará algún ateo que dice, no, es que las oraciones no sirven. sí, Sí sirven, las oraciones porque cuánticamente estamos conectados. De alguna manera, tal vez ese deseo, esa voluntad, ¿verdad? Puede mover a que se claro. canalicen El simple hecho que tú digas, oye, alguien está pensando en mí, alguien me mandó un saludo, ojalá que estés bien, que mejores, algo sí, pasa. lo vivimos. Dices, ¿Cuántas sí, veces a veces no pensamos en alguien y de repente suena el teléfono, ¿no? así es, Y uno dice, es que teme con el pensamiento. No, es que claro, estamos conectados de alguna manera. Eso lo podemos vivir mucho, yo creo, entre madres e hijos. ¿Cuántas claro, mamás de que, te hablé porque es que sentí que tenías algún problema y resulta que, pues sí, ¿verdad? O una claro, preocupación, o te hablan, hablando de la soledad, que a veces dice uno, sí, sí, pues es que te hablé porque sentí que tenía tiempo que no te hablaba y afuera era el claro, momento para eh, yo recibir eso, ¿no? claro, Entonces, sí, desde el punto de vista científico, sí está comprobado que con claro, las teorías cuánticas, de que sí hay un contacto, sí hay una comunicación. En el caso del libro, tal vez esa mujer está conectada con Juan, ¿verdad? Porque previamente, tal vez, sin saberlo, sin darse cuenta, tuvieron un contacto previo. claro, Y es así como pueden conectar a través del pensamiento, a través de los sueños, en este caso, y lo va guiando, ¿no? Ya después vemos que se transmite claro, a la realidad, claro, a la vida propia de Juan. Pero sí, claro. Me decías que este es el inicio de una saga, cuéntanos, sí, bueno, ¿hasta dónde va a llegar?
Claro. esta propuesta tan padre que tiene. Sinceramente, para los que lean este libro, es el inicio, es una puerta, es una entrada. Me han hecho favor de leerlo algunas personas con conocimiento en filosofía. Sí me dicen, es un poquito complicado desde el punto de vista. Como novela, dicen que está padrísima. Juan, muchas gracias por estar aquí conmigo. Muchas gracias. La verdad es un placer, tu propuesta me encantó, amigos. Recuerden que estos programas son orientativos y a ustedes reflexionan y deciden. Juan, ¿dónde podemos encontrarte y dónde pueden conseguir tu libro? Bueno, para aquellos que se quedaron un poquito picados, pueden visitarnos el 27 de octubre, es lunes a las 5 de la tarde, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Por ahí vamos a estar haciendo la presentación del libro. Excelente. ¿Verdad? Aprovechando lo que es la feria del libro, precisamente, claro, que da la UAD. Y en redes sociales, bueno, pueden visitar mi página, que es jgonzalosotelo.com. Por ahí creo que lo van a pasar ahora la cintilla. Y pues en redes sociales, el mismo, J. Gonzalo Sotelo. Ahí me pueden encontrar en la página, donde van a encontrar más información de esto en Facebook. Pues muchas gracias. Gracias a tu esposa que nos acompañó. Gracias por estar aquí con nosotros. Y no es opción en tu vida el sufrimiento. Hasta el próximo podcast. Chao. Porque la vida está bien fea la letra. Juan, pues espero que te agrade. A mí me ha agradado mucho tu libro y bueno.